Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Ministro Oduber de visita en la segunda fase del Linear Park. Venezuela destruye cédulas a deportados. Manifestantes expresan su rechazo al presidente de México. El secretario de Estado de Estados Unidos habla sobre el acuerdo nuclear con Irán. Presidente Otto Pérez Molina presentó su renuncia. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Iniciamos nuestra emisión con noticias locales. El ministro Otmar Oduber estuvo de visita en la segunda fase del Linear Park, donde se están plantando árboles y plantas para hacer el lugar más agradable a la vista. El miércoles en la mañana, durante su visita a la segunda fase del Linear Park, el ministro Otmar Oduber habló con el representante de la compañía encargada de realizar esta labor y con el personal de DOA. Frank Herman, de Fantastic Gardens, dijo que un total de 128 plantas serán sembradas a lo largo del recorrido. La compañía tiene 60 días para realizar el proyecto, el cual inició en el mes de julio y esperan que esté listo para finales de septiembre. Se habla de una inversión de alrededor de 315.000 florines que son financiados por el fondo TPEF, Fondo para la Mejora de Productos de Turismo. Este fondo fue creado en el año 2010 y genera sus fondos de los impuestos de los hoteles y los timeshares. Cabe resaltar que la industria del turismo carga nuestra economía en un 86% y esta entidad publica un boletín mensual donde especifica dónde invierte sus fondos. Después del comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre las declaraciones del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, Monseñor Fausto Través, presidente de este organismo, ratificó el acuerdo al que llegaron con Ricardo Patiño como representante del gobierno. Muy tranquilo y con la amabilidad que lo caracteriza, Monseñor Fausto Través, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, nos recibió en la Curia Diocesana para dar detalles de la reunión mantenida la tarde de este martes con el canciller Ricardo Patiño. Través comentó que fue un encuentro en calidad de amigos. Él me llamó y yo fui con mucho gusto para conversar. El interés de él era que estemos en paz y que ya no hagamos más polémica de lo que se estaba haciendo. Entonces parece que hemos llegado a un acuerdo, ha habido disculpas mutuas de parte y parte. La reunión se dio para superar el impasse entre Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, y el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, a quien lo calificó de insolente recadero de la derecha por hacer comentarios sobre la situación política del país y hacer un llamado al diálogo. Ante ello, Través indicó que se trataría de un exabrupto de parte de Mera. Un exabrupto que decíamos nosotros, alguna cosa esa, porque le conocemos al doctor Mera. Él es muy católico, devoto, de misa frecuente. Finalmente señaló que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitirá un boletín luego de una reunión que mantendrán mañana las autoridades de la Iglesia para tratar el tema. Venezuela destruye cédulas a deportados. De acuerdo con un informe de funcionarios de organismos de la ONU que visitaron la zona, 1.100 colombianos han sido repatriados en los últimos 13 días por Venezuela y al menos otros 10.000 regresaron a su país por miedo. No es esa historia de que se fueron llevados por la violencia y por el conflicto en Colombia. No se nos olvide también que en los últimos 10 años les prometieron de todo. Les prometieron cédula para votar, les prometieron casas, les prometieron subsidios, les dieron una cédula que en su momento les servía para votar, pero hoy ya no les sirve para identificarse. México. Decenas de manifestantes querían expresar su rechazo al presidente Enrique Peña Nieto mientras emitía un mensaje a la nación con motivo de su tercer informe de gobierno. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pronunció su discurso ante el Congreso Nacional en medio de las protestas de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace casi un año en Ayotzinapa, quienes calificaron la gestión del mandatario como una vergüenza. Las protestas contra Peña Nieto provienen del sector educativo y del gremio campesino, como la población en general, pues las cifras sobre la violencia, la pobreza, el costo de vida y las desapariciones siguen en aumento. El compromiso de México con los derechos humanos también se refleja en una política migratoria integral, respetuosa de la dignidad de las personas. En la frontera norte, gracias al programa Somos Mexicanos, nuestros paisanos ahora ya pueden regresar a nuestro país en condiciones dignas y seguras.
El dignatario dio un reporte lleno de contradicciones y tampoco se refirió directamente a la fuga del Chapo Guzmán. Sin nombrarlo, apenas apuntó, estamos haciendo lo posible por atraparlo. Desde la fuga del capo del cartel de Sinaloa de una cárcel de máxima seguridad, se han esgrimido dudas sobre el gobierno mexicano por presuntamente haber facilitado la evasión del criminal. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, estuvo ayer en Filadelfia para hablar sobre el acuerdo nuclear con Irán. La alocución llega después de que 2 senadores locales han hablado sobre dejar de apoyar el plan y mostraron dudas sobre el proceso. Según Kerry, esta es la mejor y la única opción. Sin el acuerdo nuclear, Irán tendrá la libertad de continuar desarrollando su programa nuclear, el cual ha estado al borde de llegar a un logro importante durante los últimos 19 meses. Kerry dice que entiende la reserva que algunos líderes mundiales demuestran, especialmente el del presidente israelí Benjamin Netanyahu, que está totalmente en contra. Mientras tanto, Kerry asegura que esta es la única forma de prevenir que Irán desarrolle armas nucleares sin ninguna clase de control. República Dominicana. En medio de advertencias, la Dirección General de Prisiones aseguró que en 3 meses estará todo listo para que en las próximas elecciones se permita el voto de los presos preventivos en las cárceles de este país. Desde las afueras de esta entidad, Manuel Méndez nos amplía. Gracias, buenas tardes. Esto significa que más de 15.000 presos preventivos podrán votar en las próximas elecciones del año 2016. De concretizarse los planes de la Junta Central Electoral y la Procuraduría. Eso es lo que tenemos previsto. Estamos trabajando hoy en 2 penales, en La Vega y en El Ceibo, de manera simultánea. Nosotros tenemos estimado completar, como dice el general, en unos 3 meses. Uno de los mayores rechazos a esta propuesta está en permitir proselitismo en las cárceles del país. Tiene una cantidad enorme de riesgos. Fíjese toda la cantidad de cosas que hay, la cantidad de crímenes. Hay presidiarios que siguen dirigiendo bandas y cometiendo diabluras en la calle. En este país, las elecciones es un comercio que se convierte todo. Y ahí entonces muchos reos hasta se ganarán la libertad, nada más para que vote por mí. Las autoridades sostienen que al día de hoy más de 1.000 reclusos ya están habilitados para votar. En la actualidad está pendiente que la Junta Central Electoral decida junto a los delegados de los partidos políticos varias resoluciones. Precisamente dentro de ellas está el voto de los presos preventivos. Es todo, retorno con ustedes. En Guatemala, día histórico. El presidente Otto Pérez Molina presentó su renuncia. Amigos, les saluda María Rosa Escobar desde Guatemala para darles información histórica para nuestro país. Y es que Otto Pérez Molina finalmente ha renunciado a su cargo como presidente de la República. Según el vocero presidencial, él firmó la carta a las 7 de la noche de ayer y fue ingresada antes de la medianoche al Congreso de la República. Eso quiere decir que el vicepresidente Alejandro Maldonado pasará ahora como presidente de la República y será Alejandro Maldonado quien deba presentar una terna para que el Congreso pueda escoger al nuevo vicepresidente. ¿Qué pasará con Otto Pérez Molina? Ayer por la tarde se giró una orden de captura en su contra y se ha dado a conocer que hoy se presentará de forma voluntaria al juzgado. Cabe mencionar que será el mismo juez que lleva a su cargo el caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti quien deba ver el caso de Otto Pérez Molina ahora. A él se le acusa de liderar La Línea, una banda que se dedicaba a la defraudación aduanera y estuvo defraudando millones de dólares por un buen tiempo. Esta es la información hasta el momento, un día histórico para Guatemala. Les saluda María Rosa Escobar para la Alianza Informativa Latinoamericana. Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros que ya volvemos con más aquí en Pulso Latino. En breve. El ministro Otmar Oduber habló sobre los parqueaderos con metro que entrarán en vigor el próximo lunes. FADA envía un mensaje preventivo contra la droga en antesala al fin de semana del Electric Festival. Funcionarios colombianos se presentaron ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para denunciar a Venezuela. Imagen de niño sirio muerto en una playa de Grecia se vuelve viral en internet. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido al segundo bloque de Pulso Latino. Iniciamos con el ministro Otmar Oduber, quien habló sobre los parqueaderos con metro que entrarán en vigor el próximo lunes. La instalación de los metros para parqueadero no es nueva. De hecho, es una decisión que en el pasado también se ejecutó,
pero con diferencia de que el gobierno actual ha procurado que sea una compañía estatal, que en este caso es Arubus, para que sean los operadores de Aru Parking, y de esta forma también se pueden continuar con los subsidios de Arubus. Arubus es una de las pocas compañías de transporte público en el reino holandés que no cobra transporte a los pensionados y se quiere mantener así. Los estudiantes, los deportistas, ellos también reciben una tarifa reducida de 1.25 florines. Sin embargo, el costo de transporte público para cada pasajero es de 5,70 florines por persona, de los cuales se cobran solo 3 florines y el resto de la tarifa lo absorbe la compañía. Según declaraciones del ministro Dubert, somos conscientes que el cambio no es fácil, pero a lo largo todos saldrán beneficiados por los parqueaderos con metro. FADA envía un mensaje preventivo a la comunidad contra la droga, esto en antesala al fin de semana del Electric Festival. Solvela Solognier, trabajadora preventiva de FADA, envió un mensaje de concientización sobre el uso, el abuso de drogas y también de alcohol durante los eventos de música electrónica. Se enfocó sobre la droga Ecstasy y Molly y sus consecuencias, y contó que los organizadores del festival llamaron a solicitar un banner de FADA con información preventiva sobre el consumo de alucinógenos y su mezcla con el alcohol, la cual puede tener consecuencias fatales. 2 delegaciones de funcionarios colombianos se presentaron ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para denunciar violaciones contra los coterráneos en la frontera con Venezuela. 2 delegaciones de funcionarios colombianos estarán en las próximas horas acá en Washington, en la sede de la CIDH, para instaurar denuncias por violaciones de derechos humanos a colombianos en la frontera venezolana. El alcalde de Cúcuta, Don Amaris Ramírez, anticipó que llegará a la CIDH con voluminosas pruebas de los abusos cometidos por las autoridades venezolanas contra colombianos deportados. Mujeres violentadas, niños con sus madres desplazados, niños que no dejan estudiar, familias que han dividido. Aquí están las pruebas. Un poco más tarde lo hará también el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. Y ya esta mañana la Procuraduría anunció que había radicado una solicitud de medidas cautelares ante el organismo de la OEA que protege los derechos humanos en el continente. La estrategia de acudir a la CIDH llega luego del traspié en el Consejo Permanente, cuando a Colombia le faltó un voto para convocar a una reunión de cancilleres. Pero como lo dijo el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aceptó la invitación del alcalde de Cúcuta para ir a la ciudad, ahí no se agotan las instancias. Queda mucho trabajo de la OEA para hacer, por algo está aquí el alcalde de Cúcuta. De hecho, Almagro anunció hoy que viajará a Cúcuta este mismo sábado, en un claro e importante gesto de apoyo político al gobierno colombiano en medio de esta crisis. Por otro lado, hoy 2 grandes diarios de Estados Unidos, el Washington Post y el New York Times, le dedican sus editoriales a la crisis colombo-venezolana. Culpan a Venezuela, coinciden en que es una crisis manufacturada por el gobierno chavista. Dice el Washington Post, los problemas de la frontera no han sido causados por los colombianos, sino por las desastrosas políticas económicas del gobierno de Maduro. Por otro lado, el New York Times dice, el gobierno colombiano sensatamente se ha abstenido de escalar el lenguaje, lo que podría incrementar el fervor nacionalista en Venezuela. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Por otra parte, en Venezuela hubo reacciones mixtas con respecto a la demanda que el presidente Santos quiere interponer a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Y en Venezuela, representantes de diversos poderes del Estado respondieron al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acerca de llevar a funcionarios venezolanos a la Corte Penal Internacional. Una comisión del Parlamento venezolano se trasladó a La Fría, uno de los sitios donde se declaró el estado de excepción por parte del gobierno de Maduro. Y dijo que nos iba a llevar a la Corte Penal Internacional. Yo le pido que me metan en esa lista, porque yo estaré al lado de nuestra Fuerza Armada, de nuestros soldados, de nuestro presidente Nicolás Maduro. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo al presidente Santos que no tiene razones para demandar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Nos hace recordar que el Santos siempre altanero, siempre prepotente, siempre guerrerista, mano derecha de Uribe, para amenazar naciones vecinas, para que haya el supuesto de crímenes de lesa humanidad por parte de un Estado contra una población civil. Este ataque debe ser sistemático, permanente. El diputado opositor del Estado fronterizo del Zulia, Julio Montoya, aseguró que el gobierno de Maduro usa el conflicto con Colombia para distraer al pueblo venezolano. Le preguntamos a Maduro, desde que cerró la frontera, señor presidente, ¿han disminuido las colas en Venezuela? Desde que cerró la frontera, señor presidente, ¿hay baterías de vehículos?
cauchos, medicinas. Este parlamentario denunció que el gobierno prepara el terreno para cerrar nuevas fronteras con Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. En Ecuador, el volcán Cotopaxi volvió a expulsar ceniza en la tarde de ayer, afectando poblaciones que están en su flanco occidental. Machachi es uno de los sectores afectados por el polvo volcánico y ahí estuvo Francisco Garcés para informarnos. La alerta amarilla en el volcán Cotopaxi se mantiene según los últimos reportes de las autoridades encargadas de su vigilancia. Durante el día, el volcán volvió a arrojar una gran cantidad de ceniza de manera continua, con emisiones que alcanzaron hasta 4 kilómetros de altura, según informó el Ministerio Coordinador de Seguridad a través de su cuenta de Twitter. La ceniza expulsada se dirigió hacia el occidente, afectando a varias poblaciones, una de ellas Machachi. En esta ciudad la mayoría de la población sabe cómo actuar en el caso de caída de ceniza. Hoy, por ejemplo, el uso de la mascarilla fue habitual. Paola Acanchi está embarazada y le preocupa la gran cantidad de ceniza que cae sobre la ciudad. Sí me pegué un sustito por lo que veníamos de Quito y le vi que había botado bastante y esto está oscuro, de lejos se le ve. A Ana Quiña la ceniza no le sorprendió. Ella afirma que está preparada para soportarla. Porque ya aquí ya nos han dado charlas, todo eso, y ya sabemos cómo hay que prepararnos para cualquier eventualidad. Durante la tarde, el COE cantonal de Mejía volvió a reunirse para analizar la situación, que aunque no revistió peligro, puso a prueba a la población del cantón. Y continuamos en Ecuador con una actualización sobre el volcán Tungurahua, que también incrementa su actividad eruptiva. El volcán Tungurahua también incrementa su actividad eruptiva. Desde Riobamba se pudo observar la emisión de varias columnas de ceniza con dirección noroccidente. Además, se prevé la caída de material volcánico en las comunidades altas del cantón. Aún no se ha registrado presencia de ceniza en el cantón Penipe, que está en las zonas aledañas a este volcán. Y en Chile, una noticia insólita. Ellos son la primera línea de seguridad de la presidenta y a pesar que son el grupo élite de carabineros de Chile, cometieron un error que les salió caro. 5 escoltas presidenciales se estacionaron afuera de un servicentro y cuando volvieron les habían robado armas, municiones, placas de vehículo y Juan Miranda nos cuenta más. Por ley son los únicos encargados de la seguridad presidencial, son parte de la élite de Carabineros de Chile, los más preparados, los más capacitados de la institución y a ellos este miércoles les robaron. Presidenta, unas palabras por lo que sucedió con su escolta. Era temprano, los escoltas de la presidenta se dirigían a Olmué, lugar donde Bachelet tendría su primera actividad del día. Decidieron antes parar en este servicentro de Lampa por un café. Se estacionaron y al volver un vidrio roto de la camioneta. Dentro de las especies que se sustrajeron, básicamente se encuentran 2 pistolas, documentación y otras especies. Eran 5 escoltas comandados por un capitán, todos ellos con curso aprobado de protección a personas importantes, expertos en judo o defensa personal. Tienen capacitación permanente casi diaria, simulan situaciones que podrían ser reales, pero un descuido les salió caro. El vidrio del pasajero, sí. Solamente eso. ¿Fue periciada? Sí. Y la estaban periciando cuando llegamos. Solo que vimos las patrullas llegar nomás y solo eso. ¿Y llegaron rápido, todas juntas? Sí, llegaron rápido. Sí, llegó policía rápido. Vienen y revisan cámaras y no tengo idea. Y ahí podría estar la clave para dar con el paradero de los delincuentes que le robaron a la máxima seguridad presidencial. Por eso se analizan en detalle las imágenes y ya se han entrevistado a los bomberos que estaban de turno a esa hora. Y a pesar que la Fiscalía aseguró que es un delito más, la carpeta de investigación tiene carácter de reservada. Este es otro intento de robo en Servicentro y demuestra lo usual del delito. Los delincuentes que se movilizan en este vehículo ven la oportunidad de robar y se detienen. Se estacionan a un costado del camión, el copiloto se baja e intenta robar las herramientas que están en la parte de atrás a plena vista. Hace el intento varias veces sin lograr su objetivo y sin que nadie alrededor se dé cuenta de su accionar. La presidenta tuvo 2 actividades, la de Olmué y en La Ligua. En ninguno quiso hablar del robo que afectó a su personal de seguridad. Sí lo hizo el ministro del Interior y fue tajante. Robo, sí, el robo. Malo, muy malo. Y claro, no se trata de cualquier robo. Desde mi perspectiva, unas personas que andaban trayendo armamento dejen, aunque sea por segundos, un automóvil en un lugar como una estación de servicio sin el cuidado, me parece que es una muy mala decisión que no tengo duda que el mando sabrá sancionar. El capitán a cargo de este grupo de élite fue inmediatamente reasignado, ya no pertenece a la escolta presidencial.
Los delincuentes se llevaron, además de 2 armas, un total de 75 municiones, placas de identificación, radios transmisores, 100.000 pesos y $200. Creemos que esto no va para más, está completamente desbordada y lo que ha vivido hoy día la comitiva presidencial demuestra un botón. El senador estaba en la pauta de la presidenta en Olmué. Ahí se enteraron de lo que había pasado con la escolta. No estaba informada de esa situación, pero yo lamento mucho que hoy día los delincuentes tengan más derechos que los ciudadanos. La delincuencia es algo alarmante. Los 5 escoltas ya no pertenecen a la primera línea de seguridad presidencial. ¿Qué pasará con ellos? Una investigación interna lo determinará. Por ahora, tampoco hay pistas de los delincuentes que le robaron a los mejores carabineros de Chile. En Ecuador, una posible erupción del volcán Cotopaxi provocaría la desaparición de la única población de rana cohete, especie emblemática de Quito. Por ello, biólogos de la Universidad Católica de Ecuador intentan rescatar a la mayor cantidad de ejemplares posibles. María Isabel Carmiñán nos cuenta cómo en la siguiente nota. Esta es la rana cohete, llamada así por su capacidad de movilizarse a gran velocidad, y aunque fue catalogada como especie emblemática de la capital, está en riesgo de desaparecer. Su única población, descubierta en 2008, habita en el río Pita, en el sector del Molinuco, perteneciente al cantón Rumiñahui, y ahora su supervivencia está amenazada por el volcán Cotopaxi, como nos cuenta el biólogo Santiago Ron. En caso de que exista una erupción del Cotopaxi, los lares que van a bajar por el río Pita destruirían por completo este lugar, y eso pues obviamente haría que no solamente se extinga esta población, sino también se extinga la especie por completo. Por ello, Ron y un equipo de biólogos de la Universidad Católica emprenden un proyecto para rescatar a la especie, que consiste en realizar salidas de campo periódicas hasta este sitio para intentar capturar la mayor cantidad de ejemplares. Lo que vamos a hacer entonces es llevar estas ranitas de aquí al laboratorio, mantenerlas ahí mientras dura esta emergencia, y una vez que entonces lleguemos nuevamente, la situación se normalice, les retornaríamos a este lugar. En esta primera salida la búsqueda no tuvo éxito, y es que la hazaña no es fácil. En estado natural se cree que existen menos de 100 ranas, lo que preocupa a los investigadores. Antes era una especie muy común. Imagínate que fue descrita originalmente de Quito, del barrio La Villaflora, pero todas esas poblaciones han desaparecido. Las incursiones al área continuarán hasta encontrar algunos ejemplares para ponerlos a buen recaudo. De esta forma, Quito no perderá a una de sus especies emblemáticas. Y terminamos nuestra emisión de hoy con una noticia que conmueve al mundo. Varios niños fallecen ahogados en costas de Grecia. La foto del pequeño sin vida se volvió viral en las redes sociales. Un nuevo y trágico episodio de la crisis migratoria que sufre la Unión Europea. El niño sirio muerto en la playa se llamaba Aylan Kurdi, tenía 3 años. El pequeño falleció junto a su hermano de 5 años Galip y su madre Rihan, procedentes de Kobán. Solo su padre ha sobrevivido. Según la familia de los fallecidos, Abdallah y Rihan, padres de los menores, habían solicitado asilo en Canadá, pero les fue denegado. Desesperados decidieron emprender el camino hacia Europa subiendo a una barca. Al menos 12 personas se ahogaron al hundirse 2 barcos que zarparon del oeste de Turquía hacia la isla griega. Las 2 embarcaciones que transportaban en un total a 23 personas. Organismos de ayuda estiman que durante el mes pasado, cerca de 2.000 personas han estado recorriendo diariamente en botes inflables la corta travesía a las islas situadas al este de Grecia. De esta forma llegamos al final de otro Pulso Latino. Gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.